Muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan en su programa Respuesta Bíblica. Puedes escucharnos a través de Facebook y en los enlaces Púlpito Virtual y Ciencia Divina por YouTube. Estaremos hablando hoy bajo el tema cualidades que debe buscar un varón de Dios en una mujer. Hoy en día, en este programa de hoy, nos acompaña el varón José Andrés Berroa y el varón Julio Soto y un servidor, Jeremías Rincón, quien le habla. Le damos la oportunidad a los varones para que se presenten. Gracias, hermano. Estamos aquí y para hablar del tema cualidades que debe buscar un varón de Dios en una mujer. Tema interesante ese, hermano. Un tema fuerte, muy interesante y el cual debería hablarse más, debería abundarse más en ese tema en estos tiempos, por el dado hecho de que muchos grandes hombres de Dios, muchas mujeres de Dios no han podido esperar, no han esperado el tiempo de Dios, y muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que hoy en día se precipitan y no esperan el tiempo de Dios, no buscan lo que Dios realmente nos enseña y nos ilustra en la Biblia, y se va por otras cosas, otras cualidades que no son las que Dios nos ilustra en su palabra. Así que vamos a darle la parte, vamos a orar una pequeña oración, ¿verdad, hermano? Sí. Vamos a encomendar el tema en el nombre del Señor, encomendarlo a Jehová. Oremos. Dios Padre nuestro que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por un día más usted nos ha traído aquí para hablar de su palabra, Señor, para poder ministrar, Padre Celestial, y poder hablarle a esa gran multitud, Padre Celestial, que nos escucha. Sea usted reprendiendo el mal, sea usted guiándonos, dirigiéndonos, y que su palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor, y que su nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, hermano. Dios los bendiga a todos. Estamos para hablar sobre este tema, para enviarle el mensaje a todos los hermanos que necesitan saber que deben de buscar una hermana, que cómo orientarse, qué paso tomar y todo ese tipo de cosas. Aquí, cualidades, lo que el Señor nos manda en su palabra. Amén. Amén, amén. Vamos a empezar con una lectura bíblica. Amén. Al nombre de Jesús, gloria. Para arrancar, porque usted sabe que siempre tenemos que tener la palabra de Dios delante. ¿Qué cita, varón? Vamos a buscar la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, donde dice: no os unáis en yugo desigual con el incrédulo, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Amén. Amén. Este tema habla mucho, abunda sobre no unirnos en yugo desigual. Eso de yugo desigual es un tema muy amplio, que a mi pensar no solo habla de una persona impía o una persona inconversa. Podemos hablar también de personas que aparentan ser cristianos pero no lo son, que en realidad pasan a ser también no creyentes, que están en la iglesia pero en realidad no son cristianos, son personas que, como la cizaña. Y el trigo, la cual ilustra Amén. la parábola de de Jesucristo. Jesucristo, sí. Y que también pueden ser tomados como gentiles por parte del pastor. Sí, de la misma congregación, dado caso de que son personas que son hipócritas en las iglesias, personas que lamentablemente no han llegado al conocimiento de la verdad. Siempre están buscando aprender y nunca aprenden ni llegan al conocimiento de la verdad, como la misma escritura nos lo dice. Entonces, es algo claro que muchos grandes hombres de Dios, muchas mujeres de Dios han caído en lo que este texto nos dice, en unirse en yugo desigual. Muchas personas tienen eso por parámetro, que muchas veces
te inclinan sobre una persona en yugo desigual, un inconverso, y en dado caso contando de que Dios lo traiga a los dos caminos del Señor, pero es algo que muchas personas cuentan con eso y es algo muy difícil, porque lo primero que Dios nos dice es que nos prohíbe tal cosa. Cuando uno rompe la palabra de Dios o uno desobedece en la palabra de Dios, uno peca y obviamente eso trae una consecuencia. El pecado tiene su consecuencia y algo que debemos tener en cuenta, debemos considerar a la hora de una persona, un hombre o una mujer de Dios, pensar por lo menos ni siquiera hacer tal cosa. Así, hermano Jerez, es algo que está bien claro el texto, como la Biblia nos lo dice. Pero vamos a hablar sobre el tema, entrar un poco más profundo y quiero hacer una cuantas preguntas. ¿Cuáles son las cualidades? Quiero que ustedes me respondan según sus cualidades, su punto de vista, lo que usted entiende que debe ser, lo que una mujer debe, la cualidad que una mujer debe tener para poder ganarse el corazón de un hombre de Dios que realmente está buscando una mujer de Dios, y algo que hay que tener realmente en cuenta. Hago la pregunta, ¿cuáles son las cualidades que usted buscaría en una mujer de Dios, hermano José Andreu, hermano Jeremías, de su punto de vista? Desde el punto de vista de las cualidades que un varón Okay. de Dios debería de buscar, es una hermana temerosa de Dios, una hermana que sea muy obediente, una hermana inteligente, sabia, una mujer prudente. Amén. Amén. Esas son cualidades que no deberían de faltar en una hermana. ¿Me entiendes? Porque sabemos que no todas tienen todas las cualidades, porque ninguno somos perfectos. Pero debemos de tratar de mejorar cada vez, cada ámbito de nosotros. Amén, amén. Y usted, hermano Jerez, Como podemos ver, José Andrés habló más en un ámbito espiritual, habló del temor a Dios, habló de lo que sería una ayuda, algo que madurez. es bien bueno, pues lo primero que Es lo primordial que se debe buscar. Pero aparte del temor a Dios, debe estar acompañado de ciertas cualidades que puede decir que sean físicas, ¿verdad? O vamos a decir que terrenales, diríamos como el comportamiento de una persona. Tú estás buscando una ayuda idónea, no una desayuda. Amén. Amén. Tú estás buscando una persona que te haga sentir bien, no una persona que te haga sentir mal, porque son de los problemas que se están viendo hoy en día en las relaciones, en los matrimonios de las personas. Amén. Me voy con Juanita, porque Juanita fue la primera persona que me gustó al agrado de los ojos. No di tiempo a conocerla, no le di tiempo a Dios a decirme si esa era la que Él me tenía guardada. Entonces vemos que ya el matrimonio, la relación viene siendo un fracaso, porque no me gusta como ella es conmigo, no me gusta cómo me trata en la casa, no me gusta cómo me cocina, pero que tú no le diste tiempo a la relación a que ella te enseñara esa cualidad, de verdad. Entonces, conocer esa cualidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque nos le estamos yendo adelante al tiempo. Nos le estamos yendo adelante al tiempo de Dios. No queremos dejar que el Señor sea el que fluya en la relación, sino queremos que sea el hombre, que sea la carne lo que llegue primero antes de lo que sea la confirmación de Dios. Entonces, como te decía, eso es lo que ha traído últimamente. Sí, varón José Andrés. Eso que te hace referencia es algo muy importante. Porque como lo que tú te referiste, que hay personas que a una hermana X, porque una hermana que se ve bien, una hermana que tiene un buen físico, muy linda, hermosa, bella, preciosa, a la vista de los ojos, es muy bueno verla. Todo hombre que la ve queda impresionado, ese tipo de hermana. Sí, pero pasa lo siguiente: luego que tú conoces a esa persona o te casas con esa persona y tú empiezas a ver las actitudes de esa persona, las decisiones que toma, su capacidad analítica, inmediatamente de ser una persona bella pasa a ser una persona no bella, para decirlo de esa manera, porque siempre se mantiene en una constante riña, discusión, pleito, inmediatamente contienda, inmediatamente eso de físico pasa a un segundo plano. Por eso es que hay que ser claro y preciso, y por eso la Biblia nos da muchas ilustraciones. La podemos ver en su palabra, muchas ilustraciones y muchas enseñanzas sobre las cualidades que debe tener una mujer. Podemos ver el caso de
Sara era una mujer que era muy obediente. La Biblia dice que llamaba a Abraham Señor. Lo llamaba Señor, dando a entender el respeto y la obediencia hacia él. Es una cualidad que una sierva que la vaya notando para que y el hombre de Dios también vaya notando, porque hay que tener esos hay que tener bien claro esos principios. Y mucho también el hombre de Dios debe ser obediente, porque nada más la mujer de Dios. Estamos hablando en el tema de la mujer de Dios, porque ya el tema del hombre es otro tema, el cual hablaremos después. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hay que tener algo claro. Lo que un hombre de Dios esté buscando en una mujer, ciertas cualidades espirituales, como ya hablamos, la obediencia, el temor a Dios y la ayuda idónea para ayudar al hombre de Dios en la obra del Señor y en todo el ámbito de vivir. Hay que tener algo claro, que el hombre que esté buscando eso en una sierva de Dios debe de también tratar de llenar esos requisitos. Amén. Porque tal sierva de Dios que tiene esa cualidad y reúne esas cualidades, también está buscando una persona que sea muy similar a ella, que reúna tales cualidades, porque es una vida muy espiritual, una vida muy dependiendo de Dios. También tendrá su tiempo, esperará una persona adecuada, que reúna tales requisitos, lo cual ella busca. Sí. Y podemos seguir viendo también en el caso de Esther, una persona muy inteligente, sabia, se supo comportar con el rey, supo cómo tratar esa situación la cual el pueblo de Israel en aquel tiempo estaba viviendo. Y fíjate algo. Y dependió mostró también temor de Dios. Fíjate algo. Esther no tomó ninguna decisión precipitada. Hasta consultar con Dios. Exactamente, ahí se ve el temor de Dios de tal mujer. Era una enseñanza muy clara, muy gloriosa, la cual ella primero depende de Dios. Incluso a una persona que fue de ayuda idónea al pueblo a depender de Dios, incluyendo mandando a sus siervos y a su criada y al pueblo de Dios a que ayune. Hay que ayunar, a esperar la voluntad de Dios, sea Dios poniendo gracia. Y se ve el temor de Dios, la dependencia de Dios y algo que la Biblia nos enseña muy glorioso. Debería tener una cualidad que debería tener una mujer. Sí, esa cualidad no debe de faltar, porque esa es la sabiduría. Amén, una mujer sabia. Una mujer sabia, porque dice en el Proverbio 14 que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. O sea, si a la hora en punto que yo vaya a tomar la decisión de elegir una hermana, yo debo de fijarme en eso, de una hermana que edifique su casa, una hermana que sepa cómo va a vivir, una hermana que sepa cómo se va a desenvolver en un ámbito ya. Imagínate yo cuando tú tengas tus hijos, una mujer que va a saber instruirlo en la palabra de Dios, una mujer también que te va a ayudar en el ministerio, como hablamos del término ayuda, de una mujer que te va a servir de obstáculo, de una mujer que tú vas a vivir una prueba constante. Exactamente, por eso es lo importante de esperar el tiempo de Dios, de buscar una mujer con algunos de los requisitos, la mayoría de los requisitos de los cuales la Biblia no enseña, no guía. Por eso es que hay que esperar el tiempo de Dios, porque para evitar ese fracaso, esas situaciones que hoy en día vemos y abundan mucho sobre matrimonios en la iglesia, que ya hoy en día no son matrimonios, son personas que están haciendo una apariencia para demostrarle a la persona lo que no es, pero son personas que ya viven hasta en cama de separada, y algo que no es matrimonio, hasta de espalda ya están durmiendo en la cama, y algo que da notorio de que ese matrimonio no está funcionando, algo que se ve la falta de madurez espiritual, porque es algo que debería ayudar, cuando se busca una mujer espiritual que sirva de ayuda idónea, son mujeres que va a buscar la forma de solucionar el problema y no agravarlo, y debería de orarse, buscar las soluciones, y eso es lo que más abunda en estos días, los matrimonios que no están yendo bien, por falta de la dirección divina, de la dirección de Dios, y por falta de no esperar el tiempo, el conocimiento de estos mismos principios que la Biblia nos enseña. Ven, y fíjate algo que el varón José Andrés mencionaba ahorita, y es que él decía que después que tú te casas con una persona y tú ves que la persona no es lo que tú esperabas, no importa lo linda que sea. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es solamente lo físico, y la unión con una persona no es solamente lo físico, sino que ya se vuelve sentimental, ¿entiendes? Hay muchas veces que a ti te gustaría que tomaran otras decisiones,
que la persona con la que tú estás toma otro tipo de decisión y no toma la decisión que tú quieres que tome. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la lectura, el nacimiento de Jesús, en Mateo 1, Las que personas están dice, llamando ya, y no estamos ahora en tiempo de llamada. Ya las personas, cójalo hermano y trata de colgar el teléfono. No estamos en tiempo de llamada todavía. dice la palabra, José su marido, dice la palabra en primero de Mateo 1, capítulo 19, dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, vemos que en este capítulo no está hablando de aquel tiempo, el nacimiento de Jesús. Vemos que todos sabemos la historia y cómo se relata el nacimiento de Jesús. José aún no había creído que María iba a concebir de Dios, del Espíritu Santo, hasta aquel tiempo que se le presentó el ángel y le dijo que lo que su mujer llevaba en su vientre del Espíritu Santo era. Pero José era justo. José no quiso divulgar, no quiso infamar a su mujer, no quiso que tuviera una mala fama. Y algo claro que José no quiso difamarla, dice la Biblia, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero que algo claro que por una parte se ve de que José, aunque algo que es algo de mucha controversia, porque imagínate tú que tu prometida salga embarazada sin tú ni siquiera tocarle un pelo, es algo que trae mucho que pensar y mucho que... Pero es algo que se ve que José por lo menos, según la escritura, sentía una cierta confianza de María en esa instancia, porque él no quería difamarla, a pesar de que trae mucha duda, trae mucha confusión, pero él por dentro sentía una confianza, quería a María, porque María, según podemos ver, José entendía o podía ser que María era una persona que, si realmente él de confiar, temerosa de Dios, una persona de la cual él podía confiar, lo cual también, cuando se le aparece el ángel, ahí ya él confirmó y ya salió de esa duda. Ya tiene la certeza. O sea, podemos ver que mediante la relación de María y José, era una relación en la cual había cierto equilibrio. O sea, José estaba seguro de lo que tenía, María estaba seguro de lo que quería. Quizá no era el plan de José en aquel momento de que María concibiera del Espíritu Santo, pero sí era el plan de Dios de que a través de María, una mujer temerosa de Dios, una mujer esforzada en Dios, viniera al mundo aquel que dio la vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén, amén. Y hay que tener algo claro, bien en cuenta. Cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, y estamos hablando bajo el tema del hombre de Dios, debe de buscar una mujer con tales cualidades, tratar de buscarla. El hombre de Dios debe también trabajar en el área, en el ámbito, porque una mujer que reúne esas cualidades estará esperando un hombre de Dios que con tales cualidades similares. Amén. Muy similares o muchas veces puede ser iguales, porque una mujer que realmente tiene el conocimiento de lo que quiere y está esperando en Dios. Si espera en Dios, hay mucha probabilidad de que encuentre la pareja que realmente desea, aunque pueda ser que no sea la que desee físicamente, pero sí Dios le hará entender que esa es la pareja que él tenía para ella. Amén. Y la cual ese matrimonio será de bendición, como muchos matrimonios en la Biblia, nos relata la palabra de Dios. Ese matrimonio de Abraham es algo que me agrada citar, porque era un matrimonio que se veía la obediencia de parte de la mujer con el marido, y la reverencia, y algo que la Biblia, la sujeción, como la Biblia nos manda, y la Biblia enseña que la mujer debe estar sujeta a su marido, no un marido que sea un marido que sea machista, un marido que sea un opositor, que sea un dictador, sino una persona que sí la obedezca y sepa someterse a él, siempre y cuando sea en algo que sea correcto, sea algo que sea digno de someterse. Y fíjate algo, ya de mí creo que son una de las últimas palabras que diré. Fíjate en algo que tú acabas de mencionar. Oye, un punto clave, dito en el clavo ahí. Muchas veces nos inclinamos más por lo físico, y eso es uno de los problemas grandes que está sucediendo ahora.
¿Por qué? Porque nos inclinamos tanto por lo físico que se nos olvida lo espiritual. Se nos olvida lo que buscamos en Dios. ¿Qué cualidades debe tener una sierva? Amén. O sea, pero solamente nos vamos por la cualidad de física. No nos vamos también por la cualidad espiritual, como la que mencionaba José Andrés al principio del programa. Solamente nos vamos por lo físico. Me gusta, se ve bien, ¿verdad? Un ejemplo bíblico de un matrimonio en Dios, un matrimonio guiado por la palabra y por la dirección de Dios, es de Zacarías y Elizabeth. La Biblia dice que ambos eran justos delante de Dios. Zacarías y Elizabeth, que Ambos, vivían justo, bien delante de Dios. Oye, es un testimonio, algo glorioso. Cuando una persona en la Biblia se destaca como justo delante de Dios, es una persona que sabía vivir su palabra y decía que eran ambos. Entonces hay una villa desigualdad en ningún ámbito. Eran dos personas que buscaban de Dios, eran dos personas que vivían la palabra, eran dos personas que no era solo lo físico, eran dos personas que sabían cómo hacer la cosa y tenían la madurez espiritual, la madurez, vamos a decir, terrenal, o vamos a decirlo así. Amén. Para decir algo más claro, era realmente un matrimonio guiado por Dios, era Amén. testimonio, porque dice la Biblia que eran justos ambos. Claro. Algo que Dios mismo dando testimonio, la misma palabra de Dios dando testimonio de que eran ambos justos. Es algo glorioso. Y por eso el regalo que le dio Dios, ser la madre y el padre de Juan. Entonces, sí, amén. Así es. Vemos que todo lo que se ha hablado aquí hoy ha sido de bendición, un tema profundo con mucha tela que cortar. Ya hablamos sobre el tema Sobre de la mujer. exactamente. Exactamente, ahora vamos a hablar luego en próximo programa. Hablaremos sobre el tema del hombre que toda mujer debería buscar.